Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Maldonado, yo soy docente del área de biofarmacia y terapéutica del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y voy a compartir con ustedes la presentación sobre interacciones entre fármacos y alimentos. Cuando hablamos de interacciones medicamentosas, las mismas se pueden dar con diferentes componentes, con otros medicamentos, con alimentos, con suplementos nutricionales e incluso con las afecciones clínicas que los pacientes presentan. Es importante tener en cuenta que con cualquiera de estas cuatro posibles interacciones, ¿sí? Lo que puede ocurrir es una disminución de la acción de los medicamentos, produciendo, por ejemplo, una ineficacia. Pueden ocurrir interacciones que promuevan el incremento de la acción de los medicamentos e incluso, en algunos casos, pueden potenciarse la aparición de efectos adversos. Es por esto que es importante saber que existen posibles interacciones, ¿sí? Lo que debe quedar en claro que uno pueda detectar una interacción no habla de una contraindicación en la administración de, por ejemplo, un alimento con un medicamento. Simplemente en muchos casos lo que requiere esto es una mayor vigilancia para tratar de evitar la aparición de efectos no deseados. Cuando cualquier sustancia ingresa en nuestro organismo, ¿sí? Puede dar lugar a diferentes tipos de respuesta, ¿sí? Por un lado está la respuesta farmacocinética, que después la vamos a ver en mayor profundidad, que tiene que ver con cómo el organismo que recibe ese medicamento va a condicionar el pasaje del mismo a través de todo el organismo, o la respuesta farmacodinámica, en la cual, ¿sí? Ese medicamento administrado que tiene un principio activo, ¿sí? Va a provocar una respuesta en el organismo, ¿sí? Habitualmente decimos que la farmacocinética es aquello que el organismo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinamia es aquello que el fármaco le hace al organismo. También es importante tener en cuenta que las características farmacéuticas, ¿sí? También condicionan las respuestas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que hoy en día la tecnología farmacéutica condiciona la velocidad de entrada, ¿sí? de ciertos principios activos, condiciona las posibilidades de distribución e incluso puede condicionar las posibilidades de eliminación. Entonces, de estas tres respuestas, a su vez, el ingreso, ¿sí? de un nutriente, de comida o incluso el estatus nutricional de las personas pueden llegar a modificar estas respuestas. Obviamente, modificando estas respuestas, como vimos en la diapositiva anterior, también vamos a modificar, ¿sí? los resultados fisiológicos. Y eso es lo más importante a tener en cuenta. ¿Por qué estudiamos las interacciones? Bueno, porque lo que no queremos es que la administración concomitante de alimentos y medicamentos pueda llegar a perjudicar un tratamiento farmacológico. Toda terapia tiene como objetivo que el medicamento que se administra produzca el efecto deseado. Y para eso, sí, como bien decíamos, necesitamos a principio activo vehiculizarlo a través de la tecnología farmacéutica adecuada, ¿sí? Que dará después, posteriormente, una respuesta farmacocinética y, por último, una respuesta en efectos farmacodinámicos. Visto de otra forma, ¿sí? Cuando nosotros consumimos mayoritariamente un medicamento por vía oral, y digo mayoritariamente porque, como ustedes saben, los medicamentos tienen diferentes vías de administración, pero muchísimos, ¿sí? de los que consumimos habitualmente se dan por vía oral, porque por ser la vía más sencilla para administración o autoadministración de fármacos, ¿sí? se da la respuesta farmacocinética, que se traduce, ¿sí? en
concentraciones de fármaco que primeramente ascienden a lo largo del tiempo y que posteriormente descienden en la medida que nuestro organismo se encarga de eliminar a este principio activo. Cuando pensamos en la respuesta farmacodinámica es en la medida que las concentraciones, ¿sí?, crecen, lo que comenzamos a ver, ¿sí?, de una forma que se representa mayoritariamente como una sinusoide, un aumento del efecto hasta que llega un cierto momento en el que, aunque el individuo tenga mayores concentraciones, no obtiene efectos mayores. Es muy importante siempre tener en cuenta que nosotros, cuando hacemos seguimiento de fármacos, muchas veces lo hacemos a nivel sanguíneo, ¿sí?, pero el efecto no necesariamente se está dando en la sangre, sino que se puede llegar a estar dando en tejidos mucho más profundos. Y eso también es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de concentraciones, ¿de qué concentración estamos hablando? ¿Sí? El efecto habla de la concentración en la biofase, ¿sí?, que es el sitio de acción. No siempre podemos seguir las concentraciones en ese sitio, pero muchas veces las subrogamos por las concentraciones en sangre, que no son las mismas, pero probablemente tienen, ¿sí?, un paralelismo, ¿sí?, con las concentraciones en los sitios de interés. La variabilidad de la respuesta es otra de las cuestiones que tenemos que tener muy presentes, ¿sí? Porque hoy en día conocemos que los procesos fisiológicos, ¿sí?, son altamente variables, ¿sí? Esta cita de Bernard sigue siendo altamente relevante. ¿Por qué? Porque se siguen viendo respuestas muy disímiles, ¿sí?, entre los individuos, porque no hay dos pacientes iguales. Es importante tener en cuenta que hay variabilidad que puede ser explicada y otra variabilidad que a veces es más difícil de ser explicada. Hoy lo que vamos a tratar de ver es de que hay cierta variabilidad en las respuestas, tanto de eficacia como de toxicidad, que puede ser explicada a través de la administración con o sin comida de ciertos medicamentos. ¿Dónde impactan más estas interacciones? Bueno, esas interacciones tienen mayor impacto en aquellos fármacos que tienen estrecho margen terapéutico, ¿sí?, que quiere decir que las concentraciones mínimas eficaces y las mínimas tóxicas no difieren demasiado y que por lo tanto en pequeñas variaciones en las concentraciones me pueden hacer caer dentro de los de niveles inefectivos o de niveles tóxicos, ¿sí? También es importante agregar aquellos fármacos como los que se ven acá en la curva azul en comparación con los de la curva violeta, que son aquellos cuyas curvas dosis-efectos tienen una pendiente más pronunciada, ¿sí? Entonces, en la curva violeta, ¿sí?, pequeños cambios en la concentración, ¿sí?, no van a producir grandes cambios en el efecto. En cambio, en la curva azul, ¿sí?, pequeñas variaciones en la concentración, sobre todo cuando nos encontramos hacia el medio de la curva, producen grandes cambios en el efecto. Entonces, pequeñas variaciones en la concentración, por ejemplo, por una interacción con alimentos, pueden llevar al paciente a experimentar grandes cambios en los efectos, ¿tá? Y después, por ejemplo, cuando tenemos fármacos que necesitamos que mantengan concentraciones plasmáticas sostenidas y los alimentos logran modificar esto, también vamos a tener una posible interacción de relevancia clínica. Bueno,
A su vez, hay que tener en claro que existen interacciones entre alimentos y medicamentos y entre medicamentos y alimentos, ¿sí? Vamos a entrar después en mayor detalle en cada uno, pero hay que tener en cuenta, ¿sí? Eh, que en algunos casos, ¿sí? Estas interacciones van a poder ser desestimadas y en algunos casos van a tener una relevancia muy importante. Sobre todo, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una ingesta de medicamentos de forma crónica que modifica la utilización normal de nutrientes o modifica la concentración de esos nutrientes y entonces la administración de medicamentos a su vez después requiere de que se haga una suplementación del nutriente que está en déficit. Entonces ahí vemos que otra posibilidad de verlo, que habitualmente se ve con las interacciones fármaco-fármaco, es que hay un fármaco víctima y un fármaco perpetrador. En general el fármaco víctima es el que está en la terapia. Cuando entra el fármaco perpetrador y le cambia su respuesta, bueno, acá podríamos ver algo parecido, ¿no? El fármaco es la víctima y el alimento es el perpetrador cuando entra, ¿sí? Y modifica alguna de sus respuestas, su respuesta farmacocinética o farmacodinámica, o en el segundo caso de la interacción entre medicamentos y alimentos, el fármaco es el perpetrador y el alimento es la víctima. En este caso puse el alimento, pero siempre nosotros los alimentos no es que los consideremos en su totalidad, sino que específicamente nos vamos a centrar después en algunos componentes específicos de la dieta, por ejemplo las vitaminas, que hacen que la administración de ciertos fármacos pueda modificar. Cuando hablamos de interacción medicamento o alimento del tipo farmacocinética, lo que estamos hablando en este caso es que cuando el medicamento es administrado junto con comidas, lo que ocurre es que las concentraciones del principio activo del medicamento se ven modificadas, o sea, la respuesta farmacocinética de ese medicamento se vio modificada. ¿Por qué? Bueno, porque algún componente del alimento tiene la capacidad de modificar, ¿sí? Alguno de los procesos que determinan la concentración del principio activo en el organismo. Cuando hablamos de interacciones farmacodinámicas, quiere decir que cuando yo doy el medicamento junto con alimentos, lo que se modifica no son las concentraciones del principio activo, que está dentro del medicamento, sino que lo que se está modificando son los efectos que se ven de ese principio activo, ¿sí? Y entonces ahí es importante tener en cuenta que igual que las respuestas, hay respuestas cinéticas y dinámicas, también hay interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las cinéticas modifican las concentraciones y las dinámicas modifican los efectos, pero no modifican las concentraciones de los principios activos. Cuando hablamos de respuestas farmacocinéticas, los parámetros farmacocinéticos más influenciados por los alimentos son la biodisponibilidad y el clearance o aclaramiento. Y sobre estos dos es sobre los que vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Si recordamos lo que ustedes vieron en asignaturas como por ejemplo farmacocinética, ¿sí? Tenemos diferentes procesos que condicionan a estos dos parámetros, biodisponibilidad y clearance, que son los procesos que se dan cuando uno recibe o se le es administrado un medicamento. En este caso, estamos viendo un proceso de una administración bioral, ¿sí? En el cual el medicamento se administra y el fármaco debe liberarse primero, ¿sí? De la forma farmacéutica que lo contiene,
para posteriormente disolverse en los líquidos. Eso le permite acercarse hasta, ¿no?, la mucosa para poder absorberse. Una vez que se encuentra ha pasado como esa primera barrera, ¿no?, de que es el enterocito, ¿sí?, va a llegar, ¿sí?, por vena porta al hígado, del hígado pasa, ¿sí?, a corazón, y una vez que hace toda la circulación, incluso la pequeña, puede llegar a ventrículo izquierdo, y a partir de ahí comienza el proceso de distribución, ¿sí? La distribución implica la llegada del principio activo a todo el organismo, y en esa llegada puede haber, ¿sí?, diferentes procesos. El proceso de eliminación por metabolismo o el proceso de eliminación por excreción. En el proceso de liberación por metabolismo hay que tener presente que el fármaco, ¿sí?, se va a enfrentar a enzimas detoxificadoras que tenemos en diferentes órganos, entre ellos el, el tracto gastrointestinal tiene enzimas, los enterocitos tienen enzimas, ¿sí?, pero también tenemos enzimas en el hígado, ¿tá? Y cuando hablamos de eliminación por excreción, hablamos de lo que se dice una eliminación incambiada, o sea, no se le hace ninguna modificación para que el fármaco se excrete. Cuando hablamos de excreción, en general los órganos a los que nos hacemos referencia es a los riñones, pero hay otras vías de excreción, por ejemplo, a través de glándulas salivales, sudoración, etc. Entonces, en esta primera parte de la liberación y disolución hay toda una parte de tecnología farmacéutica y características, y en el resto vamos a tener otro tipo em, de procesos, como los procesos de transporte, que nos van a condicionar la llegada y el pasaje por los diferentes órganos. Entonces, en la primer parte, cuando nosotros administramos algo por vía oral, existen ya de base lo que se llaman interacciones físico-químicas, incluso antes de ingresar al organismo, cuando estamos hablando de la luz del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, si se forman complejos, si hay procesos de absorción, ¿sí?, fármacos que ven condicionada su solubilidad porque son, por ejemplo, muy liposolubles, entonces si yo los administro o no con alimentos con alto contenido graso. Fármacos que necesitan, por ejemplo, protonarse, ¿no?, porque están cuando se disuelven en los líquidos, quedan con carga, entonces, por ejemplo, pueden necesitar protonarse o desprotonarse para neutralizarse y de esa forma absorberse. Entonces, la modificación del pH por las comidas, ¿no? Nosotros tenemos un pH muy ácido, y a la medida que comemos, nuestro pH de tracto gastrointestinal, sobre todo el estomacal, ¿no?, aumenta, y eso lo que hace es que se modifiquen, ¿sí?, las posibilidades de estos equilibrios ácido-base, y obviamente eso lo vamos a absorber, ¿tá?, por las características de nuestras membranas, activos no cargados, ¿tá? Y bueno, también es súper importante tener en cuenta cambios en la capacidad oxidativa y los mecanismos redox. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de absorción, ¿sí?, de ciertos metales, necesitamos, ¿sí?, un cierto tipo de capacidad redox para que no cambien de estado de oxidación y se puedan absorber efectivamente. Entonces, estas interacciones se dan, vamos a decir, en la luz del tracto gastrointestinal, es como en el afuera, pero también son de importancia en el momento de administrar medicamentos. Bueno, cuando hablamos de absorción, ¿sí?, hay una cuestión importante. El proceso de absorción no simplemente implica
que el fármaco fue capaz de atravesar la membrana de los intestinos, sino que llega, que hace todo lo que se llama el primer pasaje, que es que pasó por intestino, ¿sí? Que llega a circulación sanguínea, pasa por hígado, de hígado va a corazón y recién, ¿sí? Cuando llega a ser expulsado por primera vez por un bombazo del ventrículo izquierdo, es ahí que consideramos que, bueno, efectivamente algo se absorbió. Entonces le toca pasar por diferentes lugares, diferentes estadios, diferentes pHs, ¿sí? Hay diferentes, a su vez, mecanismos que están condicionados por características del fármaco, o sea, si puede difundir o no de forma pasiva, si utiliza transporte activo, ¿sí? Bueno, lo que hablábamos de los factores del pH, la motilidad del tracto gastrointestinal es importante. Para aquellos fármacos que tienen ventana de absorción, un tracto gastrointestinal con una motilidad muy alta puede provocar que el fármaco siga de largo por el intestino y no se absorba en esa ventana. Los fármacos que no tienen ventana de absorción a nivel del tracto gastrointestinal, quizás la motilidad gastrointestinal no los afecte tanto. Como hoy les comentaba, en el intestino nosotros también tenemos enzimas que pueden destruir a los fármacos, entonces la cantidad de esas enzimas, cómo esas enzimas están trabajando, si hay lo que se llama inductores enzimáticos que tienen la capacidad de que esas enzimas funcionen mejor, o inhibidores enzimáticos, eh, sustancias que hacen que funcionen menos, ¿sí? Puede modificar también la absorción, ¿sí? Y ni que hablar, ¿no? Todo lo que hablábamos hoy del pH y otros fenómenos como la complejación, la quelación, etc. Entonces, para que un fármaco llegue a la circulación que decimos la sistémica, se absorba, debe superar varios obstáculos, ¿sí? Y entonces decíamos que los alimentos pueden condicionar eso, porque condicionan el vaciamiento gástrico y el peristaltismo, ¿sí? Los cambios de pH pueden alterar la solubilidad. Hay una cuestión que no habíamos mencionado aún, pero es que es la microbiota, ¿sí? Es importante tener presente que la microbiota también condiciona la absorción, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de fármacos que em, tienden a ser conjugados para ser eliminados y la microbiota es capaz de romper esos enlaces de conjugación y permite una reabsorción, ¿sí? Hay enzimas y hay transportadores, y hay, por ejemplo, hay muchos estudios con, por ejemplo, ciertas sustancias del jugo de pomelo que pueden condicionar esta actividad. Entonces, cuando hablamos de, de alcanzar circulación sistémica, hablamos de que del tracto gastrointestinal pasó por el enterocito, del enterocito por vena porta, llegar al hígado, pasar a el corazón y una vez que llegó al corazón, que en general ahí los cambios a nivel de la estructura van a ser relativamente pocos, se considera que ha llegado a circulación sistémica. Sobre esta diapositiva no voy a entrar muy en detalle, simplemente, como les decía, una vez que está en la circulación y que ha sido bombeada por el corazón de diferentes maneras, va a estar llegando a el sitio de acción, ¿no? En el proceso que se conoce como distribución, que también va a tener diferentes características de acuerdo a las propiedades físico-químicas del fármaco y también a ciertas características y parámetros que dependen del paciente. Posteriormente, sí, vienen las vías de eliminación
existe como les decía hoy, la eliminación por metabolismo, y acá simplemente para tratar de ilustrar, está el hígado como gran órgano metabolizador. Acá hay como una especie de esquema en el cual tenemos, por un lado, transportadores que algunos facilitan la entrada, otros facilitan la salida hacia canalículo hepatobiliar. Acá adentro hay un gran componente de enzimas encargadas de modificar sustancias exógenas, ¿no? Que lo que tratan es de eliminarse. Los fármacos son unas, pero hay otra cantidad de sustancias, incluso las que consumimos en alimentos. También hay enzimas en el intestino, hay enzimas en los riñones, incluso acá está representada la piel. O sea que la eliminación por metabolismo, que implica una modificación de la estructura, se puede dar a nivel de varios órganos. La eliminación por excreción, que es aquella eliminación que se da incambiada, como les decía hoy, los riñones son mayoritariamente aquellos que eliminan por excreción, pero también hay eliminación a nivel de vesícula, ¿sí? Y también aquí son importantes los transportadores, ya sea para los procesos de filtración, como aquellos de, por ejemplo, secreción tubular. Bueno, entonces, como comentábamos hoy, ¿sí? Cuando nosotros modificamos la farmacocinética, en general esas modificaciones las cuantificamos en dos parámetros, en la biodisponibilidad y en el clearance. Cuando hablamos de biodisponibilidad, entonces estamos hablando de un parámetro, pero que tiene diferentes procesos dentro de él. Primero está la absorción, ¿no? Está lo que se conoce como metabolismo presistémico, ya sea la primera vez que el fármaco se enfrenta con los enterocitos o con los hepatocitos, y una vez que eso ya se ha dado y que llega por primera vez al corazón, se dice que el fármaco está biodisponible. Entonces, la definición que se maneja de biodisponibilidad es la fracción de dosis que alcanza la circulación sistémica, y una cosa muy importante es que también se cuantifica la velocidad. Entonces, muchas veces no es solamente una cuestión de cantidad, sino que algo ya llegue más lentamente, por ejemplo, porque se administra con comidas o sin comidas, le está modificando la biodisponibilidad a ese fármaco. Y bueno, como les había comentado, ¿no? Si yo al administrar con comidas, ¿sí? Pensando que cuando el fármaco se administra de forma sola, es la curva roja de la izquierda. Si yo lo administro con comidas, ¿sí? Puedo disminuir, en el caso de la curva verde, o aumentar la biodisponibilidad, lo cual implica cambios en las concentraciones. Si miro en la respuesta farmacodinámica, lo que tengo son diferentes concentraciones y por lo tanto voy a tener diferentes efectos. ¿Tá? Y como comentábamos recién, no solamente es una cuestión de intensidad de efecto, muchas veces también tiene que ver con el momento de la aparición del efecto, ¿no? En las curvas que aparecen más abajo, ¿sí? No solamente se ve modificada la cantidad, sino también el momento de la concentración máxima, ¿tá? Que muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene que ver con el efecto máximo, y eso condiciona también el momento de aparición de respuesta. Con lo del clearance, ¿sí? Que es el aclaramiento, o sea, la capacidad de que el fármaco se elimine más rápido o más lentamente, independientemente de que pueda haber clearance renal, o sea, eliminación por excreción, o clearance metabólico por hígado o por intestino, ¿sí? Si yo modifico el clearance, ¿sí? Por ejemplo, en el de arriba aparece un clearance plasmático de 50 litros hora,
mientras acá abajo aparece un clearance de 100 litros hora. Bueno, las concentraciones obviamente se modifican y por lo tanto también se van a modificar los efectos. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de interacciones farmacocinéticas entre fármacos y alimentos, siendo el fármaco la víctima, ¿tá? Ese fármaco que está siendo vehiculizado a través de un medicamento, es la víctima y el alimento es el que le modifica la biodisponibilidad o el clearance a el fármaco. Entonces acá tenemos un caso de antibióticos, las quinolonas son antibióticos, ciprofloxacina creo que es la más conocida, ¿sí? Las quinolonas tienen esta estructura que tiene capacidad de formar quelatos con cationes ditrivalentes y lo que ocurre es que cuando uno lo administra con leche e incluso con yogur, ¿sí? El área bajo la curva, ¿sí? La más alta es cuando la ciprofloxacina se administra con agua, la del medio cuando se administra con leche y la de los triangulitos con yogur, quiere decir que hay menor cantidad de antibiótico en sangre y la consecuencia de esto obviamente es que es una terapia inefectiva, por ejemplo, para una infección. Hay una creencia popular que los antibióticos mejor tomártelos con leche para que te caigan mejor. Sin embargo, este tipo de antibióticos y las tetraciclinas que se están usando bastante menos, pero bueno, hay ahora algunas tetraciclinas que se comienzan a usar un poquito más, es importante que se las separen 1 o 2 horas antes o 4 horas después de la ingesta de alimentos ricos en lácteos o en cationes di y trivalentes. Eh, en el caso de los inhibidores de la tirosinquinasa, ¿sí? Acá lo que ocurre es que la forma de administración recomendada en algunos casos o para algunos de los fármacos, estos son fármacos por vía oral que se administran para ciertas neoplasias, o sea, ciertos cánceres, hay algunos que se deben administrar con comidas y otros alejados de las comidas porque modifican sus concentraciones, o sea, les modifican la biodisponibilidad. ¿Tá? Lo mismo pasa con un antifúngico, que es el voriconazol, también alejados de las comidas. Los azoles en general son fármacos que necesitan un pH muy ácido para absorberse y por lo tanto, si uno los administra junto con comidas, como les decía hoy más temprano, la comida aumenta el pH y con eso impide que el fármaco se absorba correctamente. Y en el caso del Trombopag, que es un fármaco que se utiliza para estimular la producción de plaquetas, ¿tá? Pasa algo parecido que lo que pasaba con las quinolonas, y es que tiene la capacidad de formar ciertos quelatos y entonces esto disminuye su biodisponibilidad. En el caso de la levotiroxina que se administra para el hipotiroidismo, ¿sí? Hay dos efectos que se ven que tienen que ver con los cationes ditrivalentes, ¿sí? En el cual se solicita que se separen en el tiempo y además pasa algo similar con las comidas que al aumentar el pH intragástrico disminuye su absorción, ¿sí? Entonces lo que se solicita es que se separe ¿ah? Por lo menos entre 30 a 60 minutos de la ingesta de comida. Este es un ejemplo de una combinación de fármacos antirretrovirales que ya se utiliza, no es de primera línea, que es el lopinavir y el ritonavir.
El ritonavir se utilizaba como booster para promover la absorción del opinavir, que es altamente metabolizado por enzimas del enterocito, ¿sí? Y acá se dan dos efectos. Uno, que el lopinavir y ritonavir tienen una ventana de absorción, ¿sí? Y entonces es importante el tener en cuenta lo de la motilidad del tracto gastrointestinal, ¿sí? Em, pero además, ¿tá? En condiciones de ayuno, el área bajo la curva, ¿sí? Y la concentración máxima son más bajas, ¿sí? Que cuando se administran con comida, ¿tá? Y eso hace que, a pesar de que las recomendaciones en el prospecto del medicamento que decían administrar con o sin comidas, en realidad si uno piensa que lo mejor sería obtener el mejor rendimiento de administración, pensaríamos que lo mejor sería administrarlo con alimentos. ¿Tá? Esto fue un estudio que se hizo hace muchos años en el Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos, CEBIOBE, que que está asociado con el área de biofarmacia y terapéutica, a raíz de una comparación de marcas comerciales, ¿tá? Pero esta información está directamente incluida en el prospecto del medicamento original. Acá tienen, si después lo quieren googlear y leer, ¿no? Que a su vez la administración con comidas también modificaba la variabilidad que muchas veces se da entre los individuos y entre individuos de diferentes sexos. Otro de la información que está disponible son las interacciones del jugo de pomelo. El jugo de pomelo tiene diferentes flavonoides y furanocumarinas que tienen la capacidad de producir inhibiciones, sobre todo de las enzimas y de los transportadores que se encuentran a nivel del tracto gastrointestinal en la parte del enterocito. ¿Tá? Entonces, la coadministración con jugo de pomelo puede llegar a modificar las concentraciones de los fármacos. ¿Tá? Por ejemplo, las estatinas, que son fármacos que se administran para bajar el colesterol, ¿tá? Y cuando las estatinas son administradas juntos con jugo de pomelo, lo que ocurre es que la capacidad, ¿sí? de metabolizar, ¿sí? por las enzimas del enterocito está frenada por el jugo de pomelo, y entonces la concentración que puede llegar a entrar de un fármaco es bastante mayor. Y eso condiciona la respuesta, obviamente, al fármaco. También hay que tener en cuenta, sí, que cuando hablamos de transportadores, las respuestas, ¿no? al inhibir los transportadores pueden llegar a ser bastante difíciles de predecir. Pero en general, con las enzimas, ¿sí? Si uno las inhibe, lo que ocurre es que la concentración que entra del fármaco es mayor y por lo tanto muchas veces los efectos que se ven también. Con el jugo de pomelo, por ejemplo, ya hay reportes acerca de diferentes grupos farmacológicos. Las dihidropiridinas, el verapamilo y bueno, la atorvastatina son todos fármacos que se utilizan para patologías cardiovasculares. La ciclosporina y el tacrolimus se utilizan como inmunosupresores para trasplantes de órganos sólidos, para trasplantes de médula ósea, para enfermedades autoinmunes. Fármacos que se administran para patologías del sistema nervioso central están las benzodiazepinas, la carbamazepina, que es un antiepiléptico, la sertralina, que es un antidepresivo. Este otro que aparece acá, el sildenafil, que lo deben conocer de su nombre comercial Viagra, ¿tá?
Es un fármaco con una alta capacidad de producir vasodilatación y se utiliza en la disfunción eréctil, ¿sí? Y lo importante de esta interacción, que incluso ha causado muertes, tiene que ver con que la coadministración, ¿sí? De sildenafil junto con jugo de pomelo produce ¿no? Como las enzimas están inhibidas, entra mucho más sildenafil y eso produce una gran vasodilatación a nivel de todo el organismo. Produce una respuesta del sistema nervioso refleja y ha producido la muerte por infarto. Y otro tema no menor es aquellos fármacos que son profármacos, o sea, que necesitan a las enzimas, por ejemplo, de los enterocitos, para activarse a su forma activa, valga la redundancia. Entonces, ¿esto qué implica? Que si yo a ese sistema enzimático lo tengo frenado por los activos estos del jugo de pomelo, los fármacos no se van a activar y por lo tanto no van a producir los efectos deseados. O sea que es una interacción a tener en cuenta. ¿Tá? No se da con todos los activos, pero es importante tenerlo presente. Acá hay otra interacción reportada que dice que el consumo de té o de café en pacientes que reciben tratamiento con haloperidol podrían disminuir los efectos de este, que también forman un complejo insoluble entre el medicamento y algunas de las sustancias que se extraen en las infusiones. Em, entonces, en ese precipitado se han hecho algunos estudios en los cuales se ha visto que hay un precipitado que se forma, que tiene haloperidol, y teniendo en cuenta, obviamente, que el haloperidol es un antipsicótico, es importante mantener las concentraciones de forma lo más estable posible. ¿Tá? En el caso del café, ese precipitado que se encuentra en realidad, tengan presente que hay estudios que son in vitro, ¿no? Entonces, en realidad la persona cuando después consume, los consume juntos, o sea, esos precipitados se podrían dar a nivel del tracto gastrointestinal. Em, pero esos precipitados, en el caso del café, pueden llegar a ser de una relevancia menor. Ahora, en el caso del té, la capacidad de precipitación es bastante más alta, ¿tá? Entonces hay que tener presente esto al momento de hacerle sugerencias al paciente de cómo tomar su medicación. Bueno, otros reportes que hay es la administración del etinilestradiol, que es parte de los activos que se utilizan en los anticonceptivos orales, ¿sí? Dice que cuando se administran, ¿sí? Con bebidas con alto contenido o con alimentos con alto contenido de vitamina C, ¿sí? Hay un aumento en las concentraciones del etinilestradiol. Esto se da porque el ácido ascórbico compite por una vía de metabolismo con el etinilestradiol y cuando está en altas dosis le gana en esa competencia y el etinilestradiol no se metaboliza y eso aumenta sus concentraciones circulantes. Bueno, esta es otra interacción cinética, no con un alimento, sino con tabaco, pero hay que tenerlo en cuenta. Y es que hay varios componentes del humo de tabaco, ¿tá? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se producen por combustión, que tienen la capacidad de inducir enzimas que se encargan del metabolismo de ciertos fármacos, o sea, aumentan su capacidad de acción. Y esto es, por el perfil de las enzimas que se inducen, tiene una gran relación con fármacos que se utilizan en patologías mentales, como la depresión,
las esquizofrenias, ¿tá? Hay fármacos como la clozapina, la olanzapina, el haloperidol y la fluvoxamina se ven afectados por el consumo de tabaco, ¿tá? En general, lo que se ha visto es que además la población con patología psiquiátrica tiene un alto consumo de tabaco, entonces es una interacción que es relevante a ser estudiada por su posibilidad de producir, por ejemplo, ineficacias, ¿no? Las dosis habituales o que se estudian en voluntarios sanos o en pacientes que no fuman no son aplicables a las dosis que después terminan utilizando la mayoría de los pacientes que sí eh, tienen hábitos tabáquicos. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tipo de interacciones, que son aquellas que no tienen que ver con modificar o no las concentraciones de los fármacos, sino que tienen que ver más con modificar sus efectos. Y acá también tenemos que tener en cuenta que los alimentos pueden potenciar ciertos efectos o pueden contrarrestar los efectos de ciertos fármacos. ¿Ah? Como les decía, acá hay modificación de efecto, no hay modificación de concentración. En este caso, sí, por ejemplo, hay un anticoagulante, warfarina, ¿sí? Cuyo su capacidad de acción está altamente relacionada con los niveles de vitamina K. ¿Tá? Em, en el caso de los pacientes que necesitan tratamiento con warfarina, son aquellos que tienen la capacidad de formar trombos muy elevadas, de formar coágulos, y eso los pone en diferentes riesgos. Entonces, aquellos vegetales de hoja verde ricos, por ejemplo, en vitamina K, tienen que ser consumidos de una manera relativamente estable, ¿sí? De forma de que el paciente tenga la posibilidad de mantener su terapia con warfarina también estable. Cuando el paciente hace cambios en su dieta y modifica los niveles de vitamina K, se modifican los valores de la paraclínica que se utiliza para control, que se llama INR, y de esa forma el médico tiene que andar modificando la dosis del fármaco. Entonces la idea es que en los pacientes medicados con warfarina, la ingesta de cualquier alimento con vitamina K se mantenga lo más estable posible a lo largo de las semanas. Después, una cuestión importante es que la vitamina K es producida por la microbiota, ¿no? O sea que es importante, y acá agregué dos cuestiones. El uso de antibióticos, que muchas veces modifica los niveles de nuestra microbiota, ¿no? Y que es por eso, por ejemplo, que después de un tratamiento con antibiótico podemos llegar a presentar diarreas. Y, y la otra, que es también algo que cada día se utiliza más, que son los probióticos, ¿no? El agregado, ¿sí? De microorganismos a nivel de la dieta. Entonces, lo mismo, ¿no? Igual que con la dieta para la vitamina K, vamos a decir, exógena, ¿no? Por ejemplo, de las verduras que podemos consumir, lo que ocurre es que ya sea que por una antibiótico-terapia modificamos los niveles de nuestra microbiota o por el agregado de probióticos también modificamos nuestra microbiota, los niveles de vitamina K se pueden llegar a modificar. Aquí hay otra interacción que es con la soja,
¿sí? La soja tiene componentes que se llaman fitoestrógenos, ¿sí? Y los fitoestrógenos tienen la capacidad de unirse a los receptores estrogénicos de la misma forma que se unen los estrógenos circulantes en nosotros. Em, Existen ciertos tipos de cánceres mamarios que se consideran estrógenos dependientes. ¿Y esto que implica? Que a altos niveles de estrógenos, las señales que reciben esas células son las de proliferación. Por lo tanto, en los tratamientos lo que se intenta es frenar las señales estrogénicas. Y para ello se dan fármacos como el tamoxifeno, en el cual yo trato de frenar la señal estrogénica. ¿Qué ocurre si una mujer en tratamiento con tamoxifeno consume fitoestrógenos? Bueno, lo que ocurre es que por un lado con el fármaco está tratando de frenar la señal estrogénica y por el otro lado con la comida la está promoviendo. Entonces, lo que se recomienda en estos casos es que las mujeres en tratamiento con este tipo de fármacos no consuman, ¿sí?, soja y derivados para tratar de prevenir la, la interacción PD, que en este caso en lugar de ir hacia el mismo lado, irían en lugares contrarios, ¿no? En lugar de un antagonismo. Bueno, después los alimentos ricos en potasio, como la banana, por ejemplo, pueden promover las hiperpotasemias que producen fármacos como los inhibidores de la enzima convertido de la angiotensina, los IECA, como el enalapril, en el cual por una disminución en la síntesis de aldosterona, provocan una retención de potasio. Y entonces, cuando yo ya tengo un fármaco que tiene esas características y a su vez doy alimentos que promueven el aumento en los niveles de potasio, tengo que tener ciertos cuidados. Bueno, después, igual que pasaba hoy con lo del tabaco, el alcohol obviamente no es un alimento, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el alcohol, ¿sí?, por sus características puede producir un descenso en los niveles de glucosa y hay que tener en cuenta esto específicamente en aquellos pacientes diabéticos medicados con hipoglicemiantes o también que reciben insulina. Entonces, como les digo, no es un alimento, pero hay que tener en cuenta que es la ingesta de algo que puede promover la aparición de episodios de hipoglicemia. Ahora vamos a pasar a el otro tipo de respuestas, que son las respuestas en las cuales el fármaco es el que termina, ¿sí?, provocando deficiencias de ciertos nutrientes. Entonces aquí el fármaco es el perpetrador y el nutriente termina siendo la víctima. Acá en la columna de la izquierda tenemos el fármaco, después el efecto nutricional que se ve está en el medio y el mecanismo es el mecanismo por el cual el fármaco produce eso. La isoniazida es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis y por sus características termina disminuyendo los niveles de vitamina B6. Esos niveles de vitamina B6 disminuidos pueden dar lugar a dolores, incluso en casos muy graves a convulsiones, y todo esto está porque la isoniazida interfiere con la síntesis de la vitamina. El Orlistat es un fármaco que se utiliza para promover la pérdida de peso, disminuyendo la absorción de grasas a nivel del tracto gastrointestinal y cuando disminuye la absorción de grasas, también disminuye la absorción de vitaminas liposolubles, A, D y K, por lo tanto, puede provocar un déficit de estas vitaminas. Hay que tenerlo presente.
el metotrexate, el trimetoprim sulfamethoxazol, ¿tá? El metotrexate es un fármaco que puede ser considerado antineoplásico, inmunosupresor. El trimetoprim sulfamethoxazol es un combinado que se utiliza, es antibiótico, el sulfamethoxazol es una sulfa antibiótica. Y aquí lo que ocurre es que ambos disminuyen la síntesis de folatos por interferencia, por inhibir a las enzimas de esta síntesis. Y lo que ocurre entonces es que muchas veces hay que hacer una suplementación de folatos. Los corticoides tienen la capacidad de disminuir la absorción y a su vez de promover el aumento de la eliminación de calcio, y hay que tener esto presente, sobre todo porque las consecuencias de la administración crónica de los corticoides es, por ejemplo, la osteoporosis. Bueno, después tenemos, visto desde el otro lado, las tetraciclinas y fluoroquinolonas, que son antibióticos que disminuyen la absorción de calcio, magnesio y hierro, porque los quelan. Las tetraciclinas, sobre todo en un momento, eran muy utilizadas en población pediátrica y terminaban provocando unas manchas muy complejas a nivel dentario, porque su capacidad de absorción de hierro es muy alta. El omeprazol, que es un fármaco que se utiliza como inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Modifica los niveles de pH y con eso disminuye la absorción de magnesio y de calcio porque forma compuestos que no se pueden absorber. La administración de laxantes, como les decía hoy, obviamente que modifica para aquellas sustancias que tienen ventanas terapéuticas, ventanas, perdón, de absorción, pero además, sí, muchas veces la aceleración del tránsito provoca la malabsorción de vitaminas liposolubles, de calcio y de electrolitos, y los antibióticos en general, como les mencionaba, pueden provocar menor síntesis de vitamina K y de biotina, diarrea e intolerancia, porque modifican los niveles de nuestra microbiota. Bueno, para muchos científicos y profesionales de la salud, como dice ahí, el conocimiento de las interacciones entre medicamentos y alimentos se ha convertido en una responsabilidad. Como les comentaba hoy al principio, que existe una interacción, ¿sí? No quiere decir que existe una contraindicación. Las interacciones existen y no necesariamente implican que haya que suspender o que modificar un tratamiento. Pero cuando hay cambios en las respuestas o hay cierto tipo de inefectividades, siempre vale la pena estar atento, recordar, preguntar y preguntarle a los pacientes cómo están eh, administrándose la medicación para ver si ese cambio puede estar dado por una interacción entre fármacos y alimentos. Y desde el punto de vista de las conclusiones, es súper importante tener presente que no vamos a recordar todas las interacciones descritas, que siempre es importante contar con fuentes bibliográficas confiables para al momento de hacer una sugerencia, una recomendación a un paciente, hacerlo de la forma más sólida. Estar alerta sobre todo con aquellos fármacos que hablábamos hoy de estrecho rango terapéutico, con una ventana muy pequeñita entre la concentración mínima eficaz y la mínima tóxica. Y los pacientes geriátricos, o sea, los pacientes mayores de 65 años, muchas veces polimedicados, que además tienden a tomar muchos medicamentos incluso juntos y a tomarlos con la comida porque sienten que les sientan mejor para poder hacer las recomendaciones adecuadas. En este video muchas veces me habrán escuchado decir, quizás de una forma no del todo adecuada, el intercambio entre el concepto fármaco y medicamento. Simplemente aclarar hacia el final
que es importante tener presente que las interacciones son entre fármacos y alimentos, pero muchas veces tendemos a utilizar la palabra medicamento de una forma mucho más generalista. Pero tengan presente que cuando hablamos de este tipo de interacciones, hablamos de interacciones con fármacos, ¿sí? Porque son los fármacos, los activos, los que estamos estudiando. Si bien existen también interacciones con otros tipos de los componentes de los medicamentos, por ejemplo con los excipientes, no fue parte de lo que intentamos abordar en esta presentación. Que tengan buenas tardes.